proyecto CIMEF tiene varios componentes. Uno de ellos es el monitoreo biofísico de los ecosistemas forestales, pero como complemento a ese monitoreo biofísico también existe lo que se denomina el monitoreo socioeconómico, es decir, trata de caracterizar quiénes son los propietarios y los tomadores de decisión con respecto a los bosques y ecosistemas forestales que se están considerando en el marco del proyecto. El monitoreo biofísico lo que va haciendo a través del tiempo es ver cambios en los ecosistemas forestales. Por ejemplo, cambios en términos del número de árboles que hay por hectárea, el volumen, el área basal, la biodiversidad, la composición de especies, en fin, una serie de variables que se van midiendo cada 3, 4, 5 años en estas parcelas que son las que se miden en el marco del monitoreo biofísico, y esos cambios que de alguna manera pueden estar produciendo, por ejemplo, la degradación de estos ecosistemas, o por el contrario podrían estar generando procesos de recuperación de bosques, se deben a una serie de variables sociales y económicas, porque esos ecosistemas en Chile, en donde el 70% de estos bosques están en manos privadas, esos cambios se pueden explicar por procesos sociales, por ejemplo, procesos de empobrecimiento de la población rural, o por el contrario, un mejoramiento de la calidad de vida, mayores posibilidades de desarrollar actividades productivas fuera de los predios, un incremento en la productividad agrícola, un incremento también en actividades ganaderas. Es decir, los cambios que se ven en el bosque tienen una causa, y esa causa está asociada con estas variables socioeconómicas, que son las que nosotros estamos tratando de medir y de capturar a través del tiempo. Nosotros estamos aplicándolo en una entrevista semiestructurada a los propietarios, a los principales tomadores de decisión de esos predios, para poder conocer, por ejemplo, las características de esos tomadores de decisión, su edad, su género, ¿verdad?, su estatus socioeconómico, y también conocer características de la explotación, por ejemplo, el tamaño del predio, la cantidad de bosques que hay dentro del predio, la relación de esa cantidad de bosques en relación, por ejemplo, a la superficie agrícola o ganadera, la producción que se está obteniendo de esos predios en términos de la actividad agrícola, ¿verdad?, la actividad forestal y también la ganadería, cómo esos subsistemas interactúan al interior del predio, cómo también se han ido abriendo oportunidades de empleo extrapredial para muchos de esos propietarios. Uno de los desafíos más importantes del monitoreo socioeconómico es, más que la aplicación de la encuesta propiamente tal, es que las personas estén dispuestas a responder la encuesta, es que las personas se abran a confiar en esta persona desconocida, ¿verdad?, que de buenas a primeras llega a su predio o a su oficina, en el caso de propietarios urbanos, y que viene a aplicar este instrumento. Ese primer contacto es probablemente el punto más importante de todo el proceso, porque si la persona que está aplicando la encuesta genera desconfianza, esa entrevista o no se va a realizar, o va a ser una entrevista de mala calidad en la cual la persona entrevistada no va a aportar toda la información que necesitamos. Cuando a los propietarios se les menciona rescatar información sobre sus recursos naturales y en específico sobre los recursos forestales, se tienen diversas opiniones e información práctica y particular que se entrega. Algunos con mucha confianza, otros muy reticentes a presentar lo que son las características que ellos tienen dentro de sus predios, pero hay un elemento común entre todos, y es que las prácticas en las cuales se busca generar un manejo adecuado, una conservación y una recuperación de sus recursos, es un elemento transversal a las actividades productivas que estos realizan dentro de sus predios, independiente que sean pequeños, medianos o grandes. La diferencia particular en que los grandes propietarios destinan grandes áreas de sus propios predios para poder conservar y mantener una provisión de servicios ecosistémicos en términos del agua y en términos del paisaje, mientras que los pequeños propietarios principalmente tienen que combinar lo que es la productividad, en el caso de la agricultura,
con el manejo, la conservación y la recuperación del bosque, que en estos casos, como en la región metropolitana, corresponde al bosque esclerófilo mediterráneo. La idea del monitoreo socioeconómico es que se pueda repetir a través del tiempo, que se pueda llevar, ¿verdad?, un monitoreo del contexto socioeconómico de las personas que están tomando la decisión con respecto a los recursos forestales, y que esto se realice cada 3, 4 años para ver cómo van cambiando, ¿verdad?, estas variables que son las que de alguna manera determinan la utilización de los ecosistemas forestales. Por ejemplo, ir monitoreando lo que ocurre con el ingreso de la familia, lo que ocurre con la división de la propiedad. Muchas de esas explotaciones que hoy día estamos visitando, en 5 o 10 años más probablemente van a estar divididas entre distintos herederos. Lo que ocurre con el contexto productivo extrapredial de estos tomadores de decisión. Es probablemente que en ciertos territorios aumente, por ejemplo, la actividad agrícola, frutícola, o aumente la productividad, por ejemplo, o la actividad lechera, ganadera. Todos esos cambios de contexto igual inciden sobre las decisiones que se están tomando dentro de un predio con respecto a los bosques. Todo lo que ocurre, por ejemplo, con la producción de leña, la producción de carbón vegetal, eso también va a ir cambiando a través del tiempo. Por lo tanto, la idea es poder ir monitoreando eso e ir asociándolo con los cambios que al mismo tiempo va registrando el monitoreo biofísico de los ecosistemas forestales. Otro elemento que también es importante es que nos va a permitir evaluar el impacto que tienen distintas políticas públicas. Este tipo de instrumentos, ¿verdad?, de monitoreo permiten eso. Entonces, el monitoreo socioeconómico no solamente permite responder, ¿verdad?, el por qué están cambiando los bosques en términos de su estructura, composición y una serie de otras variables de índole forestal o biológica, sino que también permite ver cómo van impactando a través del tiempo las políticas que se van diseñando por parte del gobierno central.